Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 7. Rescola, Hanjur-Quom, 850 C. La era de la reconciliación. A ellos los ocultaba el campo de invisibilidad que proyectaba la nave de desembarco. Sin embargo, nada quedaba oculto a los ojos de Enken, que podía ver a su alrededor aquel mundo oscurecido por la noche, fulgurando bajo la luz de las estrellas. Plaón, la vieja luna llena de cicatrices, no había salido aún, pero podía ver criaturas aleteando en el cielo. Podía sentir los fragantes vientos de Hanjur-Quom. El profeta de la convicción interior sentía una mezcla extraña de aturdida vivacidad y opresión. El aire aquí parecía hablarle a su ser más primitivo. El aroma del cercano bosque envuelto en enredaderas, un perfume botánico, una mezcla de descomposición y vida nueva, que no había olido nunca antes, le parecía tremendamente familiar. La composición genética del profeta parecía reconocerlo. Algo en lo más profundo de su cerebro respondía y lo hacía sentir aturdido, mareado. Pero el campo gravitacional sin modificar de su planeta de origen era más de lo que podía soportar con facilidad. Su Macaridad tenía una gravedad considerablemente menor que esta, y él había sobreestimado la fuerza que había desarrollado en la K-Ship. Hanjur-Quom no era especialmente grande o denso, era Hanjur-Quom normal. Por desgracia, Enken y sus camaradas Sans-Yuns del Drenog no eran Hanjur-Quom normal. Los estoicos que vivían aquí, o sus descendientes, serían más fuertes, estarían más en forma y tendrían mejor musculatura. Serían diferentes genéticamente a los congéneres de Enken. Esto convertía a las gentes del lugar en especialmente peligrosas en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. En ese contexto, era posible que incluso tan peligrosas como los Sangheili no habían querido descender directamente a la gruta. Si los estoicos seguían sus movimientos, ello revelaría uno de los objetivos principales de la expedición. Y los estoicos no debían enterarse de por qué estaban ellos aquí después de tanto tiempo. Así que primero comprobarían si los estaban observando. Enken había elegido aproximarse a la gruta con discreción. Y este aterrizaje, a cierta distancia del primer punto de destino, proporcionaba a Enken el tiempo que necesitaba para obtener una comprensión intuitiva de Hanjur-Quom. Se había alejado de la rampa delantera de la nave de desembarco, dejando la silla atrás a unas cuantas zancadas de distancia. Pero aquí se sentía como una criatura que empieza a dar sus primeros pasos vacilantes. Le pasó una idea por la cabeza, que su planeta lo estaba castigando, y a todos los que eran como él, por haberlo abandonado. Habían dejado a su madre, Hanjur-Quom, y ahora ella hacía descender con fuerza la pesada mano de la gravedad sobre ellos para bajarles los humos. Absurdo. Estás siendo víctima de una imaginación desbocada. Echó una ojeada a los Sangheili, como el joven explorador Milk-Tamere, que iban de un lado a otro con tanta facilidad mientras patrullaban los perímetros del campamento alrededor de la torreta y las barreras móviles de combate. Aquí la gravedad es mayor de lo que estamos acostumbrados, gruñó el capitán Verboom, dirigiendo su propia silla hasta quedar flotando junto a Enken. Me sorprende que se moleste en abandonar su silla. Enken respondió con un gesto, es una dificultad de poca importancia. Este es nuestro planeta. Quería sentirlo, como lo hicieron los Sans-Yuns en tiempos remotos. También soy un historiador. No estamos aquí para estudiar historia, repuso Verboom. Está usted usando un tono irrespetuoso que no me gusta, capitán, dijo Enken. No fue mi intención ofenderlo, profeta. Enken hizo un gesto del hijo no sentirme ofendido. La gravedad artificial de la K-Ship está fijada un poco por debajo de esta, considerablemente por debajo. En realidad, a menudo me he preguntado si debería ser mayor, elevada gradualmente a lo largo de un año o dos hasta que fortalezcamos nuestros cuerpos. Nuestras extremidades no son lo que deberían, con entrenamiento o sin él, eminencia, dijo Verboom con tono más respetuoso. Esa es una de las razones por las que estamos aquí, para reaprovisionarnos de sangre nueva, para que nuestros vástagos tengan una mejor forma física. He visitado unos cuantos mundos, la mayoría con gravedades inferiores a la de este, y me he visto obligado a preguntarme si no deberíamos hacer un mayor esfuerzo por... Pero decidió no seguir hablando. No había olvidado que Verboom podría muy bien ser un espía derno. Era muy probable que fuera un agente del Ministerio de Seguridad Preventiva. Enken no deseaba decir nada que pudiera malinterpretarse intencionadamente como un acto de rebeldía herética hacia la jerarquía. Con un gesto dijo, hablaré de ello en otra ocasión. Pero no habría otra ocasión. Una luz se derramó sobre el suelo cubierto de musgo cuando la escotilla de la nave de desembarco se abrió con un chasquido para que entraran. Ya es casi la hora de dirigirnos a nuestro objetivo, comentó Verboom. Enken advirtió que había permanecido tozudamente de pie, con las piernas doloridas debido a la fuerza de la gravedad del planeta, cuando en realidad deseaba regresar a su silla. Lo había estado retrasando por un puro e inconsciente amor propio, simplemente porque Verboom estaba ahí. Suspiró, se volvió, y anduvo pesadamente de vuelta a la silla, sentándose en ella con un suspiro de satisfacción cuando el campo de gravedad circundante redujo la carga de su cuerpo a lo que acostumbraba a ser. Recostándose, Enken dirigió un vistazo al cielo,
medio esperando ver alguna forma de nave Sensium estoica sobrevolándolos. Los ojos a control remoto habían revelado que los estoicos habían avanzado poco en tecnología desde la guerra. No quedaba claro el motivo, aunque a lo mejor consideraban que mayores avances, tras la violenta partida del Drenog a manos de los reformistas, lo que a todas luces consideraban como una blasfemia, podrían provocar la ira de los dioses. De todos modos, los estoicos poseían vehículos voladores de combate no muy diferentes de los que había en tiempos de la guerra hacía un milenio. Eran sencillos, y usaban aire comprimido y combustibles de ignición para hacer volar sus naves y disparar sus armas. Enken no estaba en absoluto seguro de que el campo de invisibilidad del Vengeful Vitality fuera inmune a la detección. De camino al planeta había leído el informe sobre las capacidades de los estoicos, y parece ser que sí poseían alguna clase de reflector de exploración para detectar naves que entrasen en su atmósfera. En una ocasión, una aeronave estoica había perseguido a un ojo, y era probable que los habitantes del planeta fueran muy conscientes de la existencia en la galaxia de especies hostiles equipadas con los medios para llevar a cabo viajes espaciales. Y estuvieran ojo a visor por si aparecían tales enemigos, y por si regresaban los odiados reformistas. ¿Qué harían los estoicos si capturaban a Enken? ¿Limitarse a ejecutarlo? ¿O algo peor? La idea de no volver a ver nunca a Cresanda era ya peor que la muerte para Enken. Ella iba a tener a su hijo, que había sido concebido en un excepcional momento de profunda intimidad biológica que igualaba su intimidad emocional. En la actualidad, era muy raro que las hembras Sensium llegaran a ser fértiles, algo tan poco corriente y precioso. Y él podría no ver nunca a la criatura. Suspiró. Era más un estudioso que un luchador, pero aquí estaba, en un planeta lleno de enemigos. Su padre había dicho a menudo, surja lo que surja, los sensatos se encuentran con un rostro amable. Enken volvió a mirar al cielo, pero no vio nada aparte de un raxcraja de alas huesudas que viraba, sus pálidas alas reflejando la luz de las estrellas. Dio un tirón a una de sus papadas pensando, lo primero es lo primero. El equipo de la expedición llevaría la nave de desembarco a la gruta de la Gran Transición, y luego al pueblo de Treyem. Enken intentó recordar lo que había leído sobre la gruta. Sabía que estaba vinculada con iconografía de una diosa legendaria, una forerunner misteriosa que su pueblo había asociado durante mucho tiempo con el Renacimiento. Suponía que era un personaje mítico. Un símbolo, simplemente. Pero, ¿quién lo sabía con certeza? Convicción interior sintió un estremecimiento atenuado, casi espectral, al contemplar la posibilidad de entrar en la gruta de la Gran Transición. Tiempo atrás había estado protegida como lugar sagrado y prohibido el acceso por los estoicos. Los ojos a control remoto enviados al planeta desde el Drenog indicaban que en la actualidad era un lugar olvidado, cubierto de vegetación y abandonado. Pero existía el peligro de que siguiera estando defendido, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo. Oyó un curioso sonido aflautado, y al volverse vio al Uragok que pasaba flotando, como una criatura marina transferida de algún modo al aire. De regreso a la nave, había estado comprobando el campo de invisibilidad. Vilktame caminaba detrás de la criatura, a poca distancia, como si la arreara con delicadeza. Sin lugar a dudas, el joven Sangheili, que no parecía en absoluto incomodado por la gravedad del planeta, mostraba una peculiar compenetración con el Uragok. Troctangil cargaba ya la torreta mientras seguía montando guardia con rifles de energía dirigida. Verbum entraba en aquellos momentos en la nave, preparándose para pilotar el jorobado vehículo. A Enken solo le quedaba seguirlo. Con una nueva mirada nerviosa al cielo, el Sensium dirigió la silla a través de la pequeña escotilla para penetrar en la nave expedicionaria, y dio la orden de encaminarse a la gruta. Vilktame estaba bien sujeto en un asiento paralelo al mamparo, enfrente de Lokenbong, quien le devolvió la mirada con tranquilo regocijo condescendiente. Apartando la mirada de Loken, Vil se dedicó a atisbar por una portilla un paisaje ondulante de árboles y otras clases de follaje, verde, plateado y turquesa, fue desplegándose a sus pies mientras la nave volaba justo por encima de las copas de los árboles. Las estrellas brillaban intensamente en lo alto, lo que proporcionaba un lustre azul blanquecino a los colores. A lo lejos se veían las luces de una ciudad. Vio una carretera, agrietada y llena de hierbajos. En un momento estaba ahí, y a continuación ya había desaparecido. Pasaron sobre un río, en el que un anfibio enorme y lustroso apareció ante sus ojos. Se sacudió, y luego volvió a hundirse y desaparecer. Siguieron volando. ¿Te gusta la vista?, preguntó Loken con aspereza mientras toqueteaba su rifle de plasma. El rifle bifurcado de plasma apuntaba hacia arriba, pero un veloz movimiento de la mano del Sangheili podía apuntarlo en un instante hacia Vil. Echando una ojeada a Loken, Vil agitó la mano en un ademán indefinido. Es un mundo nuevo. Siento la misma curiosidad que cualquier Sangheili. Vil formaba parte del grupo para actuar como traductor del Uragok, y lo había sorprendido ver también a Lokenbong en la nave de desembarco. Lo que Vil tenía entendido era que la misión debía evitar cualquier clase de conflicto, que iba a ser una misión clandestina. Así pues, ¿por qué el corpulento y peligroso Loken, que siempre andaba buscando brega? Aunque Loken era bastante joven, era un guerrero Sangheili arrogante.
y Bill lo había visto sacrificar a otros soldados en aras de su propia gloria. Loken mantenía las mandíbulas semicerradas la mayor parte del tiempo, un símbolo, para un Sangheili, de advertencia: no me amenaces, estoy en guardia. Bill oyó como flota cerca del techo emitía sonidos aflautados para llamar su atención. Alzó los ojos y dio la casualidad de que el Uragok flotaba en aquel momento realmente cerca del techo del fuselaje del vehículo. El Uragok agitaba y contorsionaba los tentáculos efectuando alguna clase de pregunta a demasiada velocidad para que el Sangheili la entendiera. Bill le indicó con una seña que lo repitiera. Cuando el Uragok repitió la pregunta, Bill ya había pulsado el holo-intérprete de pulsera. El aparato escaneó a la criatura y tradujo holográficamente los símbolos a runas Sangheilis. Mucho trabajo, decía el Uragok. ¿Cómo empezar? He entrevisto un mundo, ahí fuera, miles de dispositivos que reparar. Bill comprendió. Había oído que los Sanzyums se habían dividido en dos facciones principales, con una marchando en dirección a las estrellas para desentrañar el rompecabezas de todas y cada una de las reliquias Forerunners que pudieran descubrir ahí fuera. El otro grupo permaneció en el planeta, impidiendo en la actualidad cualquier avance en tecnología, a la vez que heredaba un mundo en el que había innumerables reliquias enigmáticas Forerunners, la mayoría de las cuales precisaban ser reparadas. Y de algún modo el Uragok ya había percibido aquellos mecanismos en el exterior. Pero, ¿cómo sabes lo que hay ahí fuera?, le preguntó Bill al Uragok. El joven guerrero poseía una faceta científica que muchos Sangheilis no compartían. Los demás eran todos tecnológicamente capaces, pero los más pragmáticos, y eso era aplicable a la mayoría de machos Sangheilis, carecían de curiosidad en cuanto a los principios subyacentes de esa tecnología. Me llaman, respondió el Uragok. ¿Te llaman? ¿Cómo? Bill tecleó en el módulo de traducción fijado a su lóbulo auditivo para conseguir una traducción verbal. Usan la frecuencia de comunicación con ingenieros. Receptividad a frecuencia integral. Cuando necesitan reparación, máquinas diseñadas por Creador envían señal de solicitud de reparación. Me sentí desconcertado durante un tiempo cuando llegaron. No había experimentado antes, pero recuerdo haber sido enseñado. Máquinas me llaman. Diseñadas por Creador. Eso quería decir los Forerunners. A Bill, su primo, que él le había hablado al respecto. Primo, o posiblemente hermano, ya que a los Sangheilis los criaban de un modo que volvía nebulosa la identidad del padre auténtico. Kel era un investigador subalterno en un arsenal en Kikost, una de las dos lunas de Sanghelios, y le había hablado a Bill sobre las inteligencias artificiales repartidas por ahí halladas parcialmente intactas, máquinas inteligentes que habían hecho referencia a los creadores. El término creador había ayudado a incrementar el aura sobrenatural de los Forerunners. ¿Quiénes eran los creadores finales, si no eran los dioses? El profeta de la convicción interior tiene su propio plan para ti, le dijo Bill al Uragok. Por fin, flota cerca del techo emitió un sonido aflautado de descontento. Tantas llamadas, tantas y son tantos. Bill notó como la nave de desembarco aminoraba la velocidad. Miró por la portilla y vio que descendía al interior de un barranco. A los pocos instantes, salían ya de uno en uno de la cámara estanca para penetrar en una noche bochornosa. El aire parecía crecer de brisa, pero sin embargo las plantas alrededor de la nave susurraban como agitadas por el viento. Algo chirrió al pasar volando por encima de sus cabezas. Criaturas más pequeñas con aspecto de insectos zumbaban a poca distancia, se alejaban y luego volvían a zumbar aún más cerca. Al igual que los demás, a Bill lo habían tratado con antibióticos en forma de nanoagentes microscópicos, los cuales los protegían con una eficacia sorprendente, destruyendo todos los antígenos locales que invadían su sistema antes de que pudieran causar daños. El aire era respirable en Hanjurquom, y la gravedad soportable, al menos para los Sangheilis. Pero las criaturas voladoras parecidas a insectos se tornaron más audaces y no tardaron en succionar la piel de Bill. Eran organismos diminutos, casi diáfanos, que parecían combinar patas con alas. Morían prácticamente al instante cuando bebían su sangre, no debido a los nanoagentes, suponía él, sino porque la sangre Sangheili era extraña a aquel mundo. Pero el profeta Sanzyum, que iba por delante de él flotando lentamente en su silla antigravedad, no dejaba de rascarse picaduras en las extremidades. Su sangre era un manjar ligeramente exótico para aquellos parásitos. Con el flotante Uragok junto a él y un rifle de plasma en los brazos, Bill siguió a los Sanzyums por un sendero oscuro, frío y húmedo que serpenteaba desde el centro del barranco en dirección a las paredes de piedra situadas a un lado. Los Sanzyums con visión de interior y el capitán Verbum encabezaban la marcha, con luces sordas en sus sillas antigravedad. Loken iba detrás, y tener aquel Sangheili propenso a disparar a la primera de cambio en la retaguardia ponía un poquitín nervioso a Bill. A cada lado había un seto alto de follaje de aspecto flexible que susurraba cuando se acercaban a él y callaba una vez lo dejaban atrás. De vez en cuando, brotes parecidos a tentáculos surgían sinuosos de la pared de hojas y acariciaban con suavidad a los intrusos, como si los inspeccionasen, puede que catándolos. Los Sanzyums les habían advertido que esto podría suceder, pero les aseguraron que las sondas eran inofensivas, que simplemente eran organismos que investigaban, organismos que tenían,
En realidad, tanto de animal como de planta. Una flor enorme descendió desde alguna parte en lo alto y se abrió de par en par, de modo que el ojo de su interior pudiera inspeccionarlos. Olores desconocidos bombardeaban las fosas nasales de Bill, algunos astringentes, otros de una dulzura empalagosa, un buen número de ellos portadores de una leve insinuación de descomposición. También le llegaron los olores familiares a minerales y agua. Percibió la antigüedad, lo foráneo del planeta, y algo cuando las plantas se desplazaban y las flores los miraban fijamente, que era casi una corriente subterránea de hostilidad por parte del propio mundo. Era como si todo el planeta, todo Hanjurquom, estuviera salmodiando en silencio. No pertenecéis aquí, Sangelis. Sois invasores, ajenos a mi cuerpo vivo. Os envolveré, os disolveré. Un pensamiento extraño en un mundo extraño. Pero él siempre había sido más imaginativo que la mayoría de los suyos. Su tío le había llamado la atención a menudo por ello. De repente el estrecho sendero se ensanchó para convertirse en un pequeño prado repleto de peñascos. Más allá, se alzaba un precipicio prominente, sus escarpadas protuberancias resaltadas por la luz de las estrellas. Iniciaron la marcha entre los cantos rodados, aproximándose a la base de la pared. Sobre sus cabezas, la cima del precipicio estaba recubierta por otra clase de planta, gruesa, densa y marrón. Al acercarse más la expedición, una nube se desplazó en algún punto por encima de ellos y permitió entrar un poco más de luz hasta la pared rocosa, que dejó al descubierto un panel de esculturas un tanto erosionadas, una especie de dintel sobre una sombra más o menos rectangular tan oscura que tenía que ser la entrada a un pasadizo. El profeta de la convicción interior dirigió una luz hacia arriba desde su silla para iluminar las imágenes esculpidas en el dintel. La talla en bajo relieve estaba dividida en dos, una hilera de figuras vistas a derecha e izquierda en perfil jeroglífico, ambos grupos mirando hacia adentro en dirección a una forma circular que encerraba una estrella. Las figuras talladas a la izquierda eran bípedas, de aspecto vagamente homínido. Hábil, sus cráneos y mandíbulas le parecieron distintos a los de los Sangelis y Sansyums, aunque era difícil ver en la irregular luz. Las figuras de la derecha eran claramente Sansyums, aunque sin sillas antigravedad. Estaban más erguidos que los Sansyums del Dreadnought, y sus formas parecían más elegantes. Bill oyó moverse algo detrás de ellos. Una presencia pesada que gruñía mientras se abría paso a empujones por el sotobosque. Loken lo oyó al mismo tiempo. Algo se mueve en ese bosque, declaró de repente. No son esas plantas fastidiosas. Es algo voluminoso. Hay muchas bestias en Hanjurquon, dijo el capitán Verboom. Los estoicos se han retirado a zonas relativamente pequeñas y cedido mucho terreno a la jungla. Manténgase alerta, pero no dispare su arma sin una causa concreta. Y hablen en voz baja, los amonestó convicción interior. Los dos. Y el profeta dirigió su silla hacia la oscuridad de la abertura más o menos rectangular que tenía delante. Capítulo 8. El refugio. Un mundo escudo desconocido. 850 C. La era de la reconciliación. Al ver a Ernika el desfigurador cruzando majestuosamente la zona de techo alto conocida como sala de los banquetes, Tersa tuvo la tentación de aproximarse y referirle lo que había oído decir a Crolon y a Drem mientras trabajaban. A Tersa le había dado la impresión de que Drem y Crolon estaban tramando una insurrección, o a lo mejor se limitaban a insinuarla, lo que ya era bastante peligroso. El desfigurado guerrero Sangeli, que siempre elegía ser el último en comer, transportaba un cazo de puré de proteínas procedente del sintetizador del fondo de la sala que depositó sobre una de las improvisadas mesas. La estancia era un hervidero de conversaciones. De todos modos, Tersa vaciló. Se quedó atrás cerca de la puerta, preguntándose si no daría la impresión a Ernika de ser un vil delator si le contaba lo que Crolon había dicho, y si repetía las insinuaciones que Crolon había hecho sugiriendo que existía alguna oscura conexión entre USA, Sol ni los Sansyums. Drem se había mostrado aún más abiertamente suspicaz sobre el refugio y, por extensión, de USA. Pero cuando el joven Sangeli contempló la idea de dar parte de la conversación y se imaginó a sí mismo repitiéndosela a Ernika, todo aquello le sonó como simples refunfuños. Quizá no eran más que eso, aunque había experimentado un escalofrío escuchando a Crolon y a Drem hablar de aquel modo. A la derecha de Tersa estaban sentados precisamente Crolon y Drem. Por lo general se hallaban entre los primeros en comer, y ahora permanecían encorvados muy juntos sobre las respectivas comidas, en íntima conversación. Crolon pareció percibir que Tersa los observaba, porque volvió la cabeza y lo miró directamente. Luego murmuró algo a Drem. Este asintió y los dos se levantaron y fueron hacia el joven Sangeli. En un intento de hacer como si no los viera, Tersa empezó a caminar hacia la zona de mesas. Un momento, joven guerrero, dijo Crolon con afabilidad, y Drem y él le cerraron el paso. ¿Puedes dedicarnos un momento? Puedo dedicar mucho tiempo a cosas sensatas y muy poco a las que no lo son, respondió Tersa, citando a su tío, y paseó la mirada entre los dos Sangelis. Y bien, pues, es el modo en que nos has estado mirando, dijo Drem, desde el otro día en aquella habitación con las formas parlantes y esa condenada máquina. En Durindias. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo se ha estado mirando?
preguntó Tersa. Drem tiene propensión a efectuar juicios subjetivos, respondió Crolon. Pero yo sí quisiera asegurarme de que no nos malinterpretaste. No imaginarías que dijimos nada desleal hacia USA, ¿verdad? Yo no diría desleal, replicó Tersa, mirando la urna de proteínas. Empezaba a tener hambre y su estómago protestaba ruidosamente. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué nombre le darías, entonces? Preguntó Drem. Había inclinado la cabeza a un lado y tenía el aire de un Sangheili que se consideraba astuto. USA es un Kaidon justo e imparcial, replicó Tersa, irritado. Estoy seguro de que no tendréis nada que ocultarle. Él no sacaría conclusiones precipitadas. No es su modo de actuar. Signo de interrogación abierta. ¿Y significa eso que estás pensando en informar sobre nosotros? Quiso saber Drem. Estoy pensando en mi comida, repuso el joven Sangheili, así como en el momento en que por fin consigamos cazar a algunos de los seres vivos de este mundo. Eso es todo. Empezó a abrirse paso entre ellos, pero Crolon alargó una mano para detenerlo. Solo para que quede claro, como un día cálido, dijo, permite que te recuerde tu parte en la discusión. Signo de interrogación abierta. ¿Mi parte? Sí, estuviste de acuerdo en todo lo que dijimos. De hecho, llevaste todo el asunto mucho más lejos. Creo recordar que dijiste que corríamos un gran peligro aquí y que pensabas que USA podría ser un traidor a su propia gente. Signo de exclamación abierta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué? Yo no dije nada parecido. La voz voladora estaba ahí. ¿Puede informar de lo que se dijo? No estuvo presente todo el tiempo, replicó Crolon con suavidad. Drem y yo estamos por encima de ti y somos 2 contra 1. Si informamos de que hablaste de traición, bueno, ¿por qué no tendrían que creernos Ernika y USA más a nosotros que a ti? Tersa los contempló anonadado. Signo de exclamación abierta. ¿Os deshonraríais con esa mentira? Es como también lo recuerdo yo, intervino Drem. ¿O como lo recordaré? Si dices algo, si intentas traicionarnos, nos ocuparemos de que seas tú el traicionado en vez de nosotros. Es simple sentido de clan directamente desde el huevo, dijo Crolon, dando palmaditas a Tersa en el hombro. Creo que ahora nos comprendemos. Y dicho eso, Drem y él se fueron. Tersa descubrió que se había quedado sin apetito. Rescola, Hanjurquom, 850 C. La era de la reconciliación. Signo de interrogación abierta. ¿Realmente cree que es esta? Preguntó Verboom. ¿Que esta es la gruta de la gran transición? No me cabe ninguna duda, respondió Enken. Las tallas del dintel sobre la entrada, tal y como se las describe. El emplazamiento es correcto. Tiene que ser aquí. Pero, está vacía. Así era. O eso parecía. El pasadizo excavado en la piedra del risco les había permitido adentrarse unas 50 zancadas. Y luego finalizaba en una pared desnuda. No habían visto más tallas, ni ídolos ni maquinaria, nada salvo un suelo de piedra agrietado, recubierto aquí y allá con una especie de hongo de color naranja y paredes toscamente excavadas. Las botas de sus protectores Sangheili resonaban por donde fuera que los soldados se movieran. El Uragok emitía sonidos aflautados y cabeceaba en el aire haciendo señas hábil de vez en cuando. El otro Sangheili, Loken, parecía dedicar la mayor parte de su tiempo a mirar fijamente atrás en dirección a la entrada. Estaba convencido, al parecer, de que había algo peligroso en las inmediaciones. Y podía tener razón, pero Enken no estaba dispuesto a darse por vencido aún. Había traído al Uragok con ellos por un motivo. Medio esperaba que lo encontraríamos, así observó. Dirigió la silla antigravedad hacia la pared desnuda al final del pasadizo. Con una mueca al notar cómo el tirón gravitacional aumentaba, se alzó del asiento y se inclinó hacia adelante, pasando los dedos por la pared. Eminencia, dijo Bill, aproximándose. A lo mejor esto no es el final del pasadizo. A lo mejor esto es la auténtica puerta. Enken lo miró con sorpresa. Una hipótesis astuta. Yo pensaba lo mismo. Si se pudiera permitir al Uragok que investigara, Eminencia. Sí, pero yo buscaba algo que pudiera ser investigado. Esperaba hallar algún pequeño recuadro, un mecanismo activador dentro de una ranura, algo. Pero hasta el momento. Bill volvió la cabeza hacia el Uragok y le hizo señas con su traductor holográfico. Los símbolos de colores que aparecían en el aire entre el Sangheili y la criatura incrementaron la mezcla de sombra, color y luz fluidiza que proyectaban las sillas de los Sansyums. El Uragok ladeó la cabeza para asimilar los símbolos. Luego emitió un sonido agudo y agitó violentamente los zarcillos de un lado a otro en respuesta. Bill chasqueó las mandíbulas en señal de afirmación. Sí, flota cerca del techo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que flota cerca del techo? Inquirió Verboom, desconcertado. Ese es el nombre del Uragok. Flota cerca del techo. Dice que ha detectado aberturas muy pequeñas en las que tan solo podrían caber los filios más finos de un Uragok. Flota cerca del techo. Piensa que la pared no podía abrirse sin la presencia de un Uragok. Estupendo. Entonces deja que el ingeniero ponga a prueba esa teoría, dijo Enken, apartándose. Bill hizo una seña y el Uragok flotó hasta la pared tan pausadamente como una nube y pasó las puntas de los tentáculos por encima de la piedra. Fue una acción metódica, iniciada cerca del techo, y trazando una cuadrícula descendente a partir de allí. Al cabo de un minuto emitió un doble sonido gutural de satisfacción,
y las puntas de sus zarcillos parecieron hundirse profundamente en la pared. La criatura soltó un sonido subvocal, casi un ronroneo, de tan contenta como estaba de interactuar con la maquinaria, de analizarla, repararla, activarla. Hubo un momento de ansiosa espera, por lo que los pensamientos de Enken se trasladaron a la cosa que se movía en el sotobosque, en el exterior, a la posibilidad de que los estoicos se hubieran enterado de la intrusión. Se arrellanó con gratitud en la silla y comprobó su sistema de comunicación en busca de un aviso o un mensaje de alguna especie de Vengeful Vitaliri, que seguía orbitando el planeta y escaneándolo en busca de movimientos hostiles. El último mensaje era: sin indicios del enemigo. Todo va bien. Seguimos alerta. Lo habían enviado antes de que Enken hubiera encabezado la marcha al interior del pasadizo, y el Sansyugum no estaba nada seguro de que pudiera obtener una señal clara del transmisor a través de tanta roca. El Uragok retrocedió y la pared se dividió como una cortina, separándose en una hendidura central cada vez más ancha, y el obstáculo se deslizó a izquierda y derecha hasta desaparecer. Signo de exclamación abierta. Un trabajo espléndido, admitió Verbum, pero en la habitación situada al otro lado no había nada. No había escaleras, ni nichos. La desilusión dejó anonadado a Enken. Una parte de él había esperado que podría haber vestigios de los Forerunners aquí, tal vez incluso la visión purificadora del sendero sagrado. Se decía que habían creado la gruta con el único propósito de albergar aquel artefacto. La han sacado. Han saqueado este lugar, sugirió Verbum. Bill carraspeó. Pero hay polvo en el suelo, capitán, y ninguna huella en él. Habrían necesitado a un Uragok para entrar. Una vez más Enken miró a Bill con sorpresa. Parecía a la vez demasiado joven y demasiado Sangheili para ser tan perspicaz. Tal vez tendiera a subestimar a los élites y a todos los Sangheilis. Al fin y al cabo, ellos ya habían desarrollado el viaje espacial interestelar cuando los Sanzyung los descubrieron. Una corriente de talento científico fluía bajo toda aquella apariencia castrense. Enken giró hacia el Uragok, que emitía impacientes gorjeos a la vez que agitaba los tentáculos con energía. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que dice? Bit dirigió su traductor hacia el Uragok para clasificar los símbolos. Mientras observaba, Enken reconoció patrones repetidos en las configuraciones que realizaba el Uragok con los tentáculos. Cada símbolo pasaba como una exhalación, difícil de captar. En ocasiones, la punta del tentáculo adoptaba la forma de un sacacorchos. A veces formaba una serie de figuras en O y V, otras se cruzaba con otro tentáculo formando un ideograma viviente. Dice que detecta una señal procedente de la estancia. Algo pide ser reparado y activado. La pared del fondo. ¿Es otra puerta?, se preguntó Enken en voz alta. Bill transmitió la pregunta al ingeniero. El Uragok respondió negativamente y añadió, a través de Bill: sigue. La criatura flotó lentamente hasta la pared más alejada y pareció contemplarla en silencio, bajo la espectral luz multicolor de las sillas antigravedad. Luego trazó una pequeña figura rectangular sobre el muro. Enken se acercó más y escudriñó aquel punto, que estaba casi en el centro mismo de la pared. Era levemente más liso que la piedra circundante. Mientras observaba, flota cerca del techo, acarició el espacio, con sus filios finos como un susurro desapareciendo en aberturas invisibles. La figura rectangular fulguró interiormente con una luz ondulante. Luego extrusionó de la pared con un leve chirrido, quedando convertida en una pieza con forma de ladrillo que sobresalía del muro. El Uragok llevó a cabo otro ajuste en ella, y Enken lanzó una exclamación ahogada cuando un holograma resplandeció con fuerza. Un icono circular azul plateado brillando hacia arriba desde la extrusión con la forma de un aro lo bastante grande como para que un Sansyugum pasara a través de él. Entonces el aro se encogió para convertirse en un círculo en el centro de otra estructura. Enken la reconoció como algo a lo que algunos símbolos rúnicos se habían referido solo vagamente en el pasado, que se decía era una de las creaciones Forerunners más importantes. Tenía 6 puntas brotando del punto central, como los pétalos de una flor. En el centro brillaba una figura circular tridimensional. La figura se expandió y Enken la reconoció como un halo, el primer anillo sagrado en detalle que había visto nunca. Estuvo a punto de echarse a llorar de alegría al verlo. En la cara interior del aro aparecía la topografía de un mundo: terrenos, colinas, valles, corrientes de agua, lagos, estructuras artificiales, todo bajo una capa translúcida de atmósfera. El interior del aro era un mundo vivo. Enken se sintió de repente más parecido a un profeta de la convicción de interior de lo que se había sentido en muchos años. Lo conmovían estos refulgentes símbolos transparentes que flotaban y se desplazaban por encima del bloque. Las imágenes las proyectaba hacia lo alto el objeto con forma de ladrillo que había brotado de la pared, que era un proyector holográfico magnífico y sumamente antiguo. Y lo cierto es que era una visión purificadora, pero dudaba de que el proyector pudiera ser una luminaria en sí mismo. La pequeña base con forma de ladrillo y el holograma componían juntos la visión de los Forerunners. ¿Dónde estaba pues la luminaria? Esto proporcionará confirmación, musitó Enken. Esto conducirá a muchos al sendero. Los que lo vean, entonces creerán. Los halos están ahí fuera, en alguna parte, esperándonos. ¿Y cuando los encontremos? ¿Cuándo los activemos?
Será el inicio del gran viaje. Pero necesitamos la luminaria para encontrarlos. Según las antiguas profecías grabadas en los pasillos del Gran Dreadnought, tenemos que irnos. La chirriante anomalía de la voz de Loken lo interrumpió desde el pasadizo de entrada. Extraiga ese aparato de la pared, Eminencia. Acabo de comprobar la entrada. Hay varias cosas ahí fuera. No puedo verlas bien, pero no creo que sean amistosas. Vamos a tener que abrirnos paso peleando, antes de que más de su especie lleguen. Loken apareció ante ellos, caminando de espaldas, con el arma apuntando al pasillo. Explorador, rezongó Enken. Este es un instante sagrado, no un momento para el pánico. No dispare su arma a menos que lo ataquen. Usted. Verbum señaló a Bill. ¿Puede este ingeniero extraer la visión de los Forerunners de la pared sin dañarla? Bill preguntó a Flota cerca del techo y el Uragok respondió afirmativamente. Sí, señor. Dígale que la recupere, y que lo haga con un cuidado exquisito. Que no la dañe, y que apague el holograma por ahora. Bill tradujo, y el Uragok efectuó la extracción en segundos. Era evidente que el icono holográfico estaba pensado para ser transportable una vez descubierto. Verbum hizo un movimiento en dirección al proyector que sujetaba el tentáculo del Uragok, pero Enken fingió no advertirlo y se hizo cargo del aparato, introduciéndolo en un bolsillo de su túnica. Signo de exclamación abierta. Estupendo. Signo de interrogación abierta. ¿Ahora qué, Eminencia? Preguntó Bill. Signo de exclamación abierta. Necesitamos la luminaria, exclamó Verbum, con la voz tensa por la irritación. Enken efectuó una seña que indicaba por supuesto, y volvió la cabeza hacia Bill. Diga a su talentoso amigo Flota cerca del techo que busque la luminaria. Puede que esté tras esa pared de al lado. Puede probar en la cavidad donde estaba la base de la visión. Bill habló por señas. El Uragok lanzó una respuesta aguda y proyectó dos tentáculos para sondear dentro de la cavidad. Transcurrieron unos instantes. Entonces la criatura emitió un gorjeo que sonó casi jubiloso. La pared tembló y se separó por la mitad, deslizándose limpiamente a lo largo de una hendidura sinuosa como piezas de un rompecabezas. Detrás de la pared, en el interior de una hornacina por lo demás vacía, flotaba un aparato de metal gris formado por aspas simétricas ribeteadas por finos paneles de luz azul. La fabricación Forerunner resultó evidente al momento. A Enken, la luminaria le pareció de algún modo vivo mientras se desplazaba ligeramente en el aire, dirigiéndoles una resplandeciente mirada de un azul frío. No era ni grande ni pequeño, un Sensyugum podía sujetarlo entre los brazos. La parte central era una esfera de bruñido metal gris en cuyo interior brillaba una luz azul con vida propia. Las aspas eran como cuchillas estilizadas con intrincados diseños que partían de la pequeña esfera. Una aspa dividida en lo alto, con extensiones como brazos a los lados, como si se tratara de algún jeroglífico primitivo de un dios solar. Signo de interrogación abierta. ¿Es eso?, preguntó Verbum. ¿La luminaria? La respuesta de Enken fue jadeante. El Sensyugum apenas podía hablar por la emoción. Su diseño, en conjunto, es consistente con una luminaria, aunque no se parece totalmente a los demás. Pero creo, sí, tiene que serlo. Debemos llevarla inmediatamente de vuelta a la nave. Las inscripciones del Dreadnought predijeron, hace generaciones, que los Forerunner habían diseñado una clase especial de luminaria, diferente de aquellas con los que nos habíamos topado antes, una clase capaz de mostrar el camino a los mismísimos anillos sagrados. Algunos creían que uno de estas la habían escondido aquí, bajo las narices de nuestro propio pueblo durante siglos. Y por fin nuestra fe ha demostrado ser cierta. Regresemos a la nave, guardemos estas cosas allí. Y luego pasemos a la segunda parte de nuestra misión. No, dijo Verbum, moviendo su silla hasta quedar detrás de Loken. No creo que eso vaya a suceder. ¿Hay otra cosa planeada para usted, profeta de la convicción interior? Enken hizo girar su silla y se sobresaltó al ver que Loken lo apuntaba con el rifle. A él, al profeta de la convicción interior. Y Verbum efectuó el ademán de póngase en paz con sus antepasados. Había medio esperado una traición por parte de Verbum, pero no algo tan descarado. Pero, ¿qué se iba a hacer? Enken llevaba armamento en su silla. ¿Lo habían olvidado? Tocó el nodo para activar las armas. Y no obtuvo respuesta. Signo de exclamación abierta. Ya hemos anulado sus armas, indicó Verbum con un quedo tono despectivo. No debería haberse alejado de su silla en aquel primer aterrizaje. En realidad usted no ha considerado esto detenidamente, dijo Enken. Ni tampoco lo ha hecho la mano oculta que lo manipula. Arno supone que puede quitarme de en medio, quedarse con el mérito de todo lo que se logre aquí. Pero no es tan sencillo. Intentaba ganar tiempo, pensaba. Verbum indicó con una seña. Con todo respeto, está usted equivocado. Añadió un veloz movimiento extra del pulgar para mostrar que el gesto era utilizado a modo de burla. Usted confirmó el emplazamiento. Usted y el Uragok abrieron el lugar donde estaba depositada la visión. Usted la activó y confirmó que era la visión purificadora, y localizó la luminaria para nosotros. Y realmente resulta superfluo en lo que respecta al reclutamiento de las hembras. Nosotros podemos hacer eso. Por consiguiente, su utilidad ha finalizado. Y el Ministerio de Seguridad Preventiva efectuó el gesto que indicaba irónica diversión. Punto.
prevé que va a convertirse inevitablemente en un problema de seguridad. Vaya. ¿Y sobre qué base prevé eso? Enken observó que Bill, a un lado, le hablaba por señas al Uragok. Eso carece de importancia ahora. Entrégueme la visión. De lo contrario puede resultar dañada cuando lo ejecutemos. Enken comprendió que podría tener que obedecer. La visión era más importante que él. El Uragok flotó en dirección a la hornea fina, colocándose entre Loken y la luminaria como para protegerla. Bill retrocedió hacia la pared. Enken siguió su ejemplo y retrocedió con ellos. Y tomó la decisión de desafiarlo. No voy a darle la visión, Verbum, ni tampoco la luminaria. No está autorizado a tocarlas. Signo de interrogación abierta. ¿Autorizado? Verbum soltó un bufido. Me estoy autorizando yo mismo. Loken, haga lo que debe hacerse. Creo que puedo comunicarme con el Uragok. Así que deshágase del explorador también. Loken dirigió su rifle hacia Bill. Este primero. Entonces, va armado. Los rifles de energía dirigida estaban divididos en parte superior e inferior. Recordaban unas mandíbulas, un diseño que tal vez imitaba inconscientemente las mandíbulas de un Sangheili, y por su expresión, parecía como si Bill no los hubiera observado nunca desde el punto de vista de un blanco. Loken disparó, pero el otro se echó a un lado en un movimiento reflejo, apuntando con su propio rifle de energía y respondiéndole con un aguijonazo de plasma sobrecalentado. El otro Sangheili también se movió, y el disparo de Bill alcanzó el hombro izquierdo de Loken, quien chasqueó las mandíbulas en un gesto de dolor y retrocedió dando un traspié mientras su disparo de respuesta abrazaba el aire por encima de la cabeza de Bill. Un brillante rayo de energía surgió con un zumbido del brazo de la silla antigravedad de Verbum. Pero el capitán no era un experto en el manejo del armamento de las sillas, y la ardiente ráfaga pasó rozando las costillas del Sangheili. La coraza de Bill desvió la mayor parte. Sintió un dolor terrible pero no resultó herido de gravedad. El Uragok, entretanto, acariciaba la pared de roca situada a un lado, y de improviso la barricada de piedra empezó a cerrarse. La cámara volvía a sellarse. Bill disparó de nuevo, pero Loken había retrocedido al interior de las sombras, un mal blanco, y por un momento pareció como si Bill hubiera sentido una renuencia innata a dispararle a Verbum, uno de sus superiores, por no mencionar que era un Sansyugumi el capitán de la nave. En su lugar disparó deliberadamente más allá de Verbum, hacia la oscuridad, enviando varios proyectiles fuera del pasillo y al interior del sotobosque. Entonces las puertas de piedra se cerraron herméticamente. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.